Debido a los feminicidios, violaciones y abortos clandestinos, el Perú es un país machista extremo. ¿Qué puede aportar la educación a cambiar esta problemática? Bueno, el Perú y el mundo es machista, ¿no? Este, pero bueno, sobre todo en un país como este, donde todos los días vemos noticias, ¿no? De maltrato, de abuso, de violaciones, ¿no? Y bueno, ustedes saben, ¿no? Que las calles, ¿no? De una ciudad como Lima son totalmente inseguras para la mujer, ¿no? Entonces, obviamente es un país bastante machista, ¿no? Y bueno, eso comienza, ¿no? Eso parte, bueno, es un problema estructural, ¿no? Pero ¿cómo, ¿por qué se sigue reproduciendo? ¿Por qué sigue, ¿no? O sea, ¿por qué ya no podríamos hablar, ¿no? De que eso es algo que ya terminó? Porque hay personas que dicen, ya no hay machismo, el machismo ya no existe, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? Pero esas personas no ven un poco más allá, ¿no? Tal vez, ¿no? Para algunas personas, ¿no? No han tenido que sufrir ningún tipo de violencia machista por parte de nadie, ¿no? Por sus condiciones de vida, ¿no? Porque tal vez han vivido en un espacio seguro, han tenido, ¿no? Una buena educación, acceso a todos los recursos, etcétera. Pero eso es mirar, ¿no? Solamente desde lo personal, desde el privilegio. Entonces, si vamos un poco más allá, ¿no? Y vemos como ustedes mencionan estas noticias, ¿no? Eh, bueno, entonces obviamente estamos hablando de un problema que está totalmente arraigado, ¿no? Y que no hay manera, ¿no? De poder decir de que ya no existe. Y como digo, eso se sigue reproduciendo desde la educación, seguro, principalmente desde la educación que recibimos en la casa, ¿no? Y son en cosas pequeñas, ¿no? Que, bueno, y que socialmente, ¿no? Uno desde niño va recibiendo, va recogiendo, ¿no? Y las interioriza, ¿no? Entonces, claro, ustedes son una generación, digamos, bastante más abierta, ¿no? Eh, y mi generación seguramente es más abierta que la de mis padres, y la de mis padres más abierta que la de mis abuelos, entonces, obviamente, hay un avance, ¿no? O sea, hay cosas que antes seguramente eran normales y ahora no, pues, ¿no? O sea, antes era normal que era completamente normal y nadie iba a cuestionar si un esposo le decía a su esposa, tú no puedes trabajar, te tienes que quedar acá a cuidar a los hijos. Pero si a ti te dicen eso, si a mí me dicen eso, yo lo mando bien lejos, ¿no? O sea, y obviamente tu mamá, ¿no? Te ha enseñado de que tú tienes que ser profesional, que tienes que valerte por ti misma y que nadie te puede decir nada, ¿no? Que nadie te obligar a hacer algo que no quieres, etcétera, ¿no? Y así es, ¿no? Como estamos siendo educadas, como están siendo educadas ustedes, como he sido educada yo, ¿no? Eh, pero, pero lamentablemente hay algunas cosas que todavía sí están, o sea, hay un avance, obviamente, ¿no? Y que se puede notar, que es obvio, ¿no? Como el ejemplo que te decía, ¿no? Pero, ¿por qué, por ejemplo, estábamos, ¿no? Poniendo, por ejemplo, algo muy frívolo, ¿no? Un ejemplo de la farándula, ¿no? Cuando sale una mujer que es maltratada por el esposo, ¿no? Que le pega, ¿no? Etcétera, ¿no? Y luego, cuando recogemos los comentarios y las impresiones de la gente, como vemos que la culpan a la persona, a la mujer, por haberse quedado en la relación, ¿no? Y la insultan y le dicen que es una tonta y que se merece que le peguen. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no estamos en una sociedad machista si ni siquiera son capaces, ¿no? De ser empáticos con la víctima, ¿no? Ni siquiera pueden entender, ¿no? Que hay diferentes situaciones que atraviesan a una mujer, ¿no? Para que pueda llegar a ese estado, ¿no? Entonces, bueno, la manera en la que eso se puede erradicar, obviamente es imposible que lo haga una persona sola, ¿no? Pero yo sí he asumido como un compromiso personal, ¿no? Este, desde mi posición, ¿no? Desde mi trinchera, como se dice, como docente, como educadora, y como les digo, yo he trabajado con niños de todas las edades, ¿no? Desde primer grado hasta quinto año de secundaria. Hay diferentes maneras de enseñar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son valores, ¿no? Que tienen que ver con la equidad, con la igualdad, ¿no? Y, este, y no engañarlos, ¿no? O sea, no decirles, no, todos somos iguales, porque sí, deberíamos serlo, ¿no? Pero en la realidad, ¿qué pasa? ¿No? O sea, en la realidad, ¿qué pasa? O sea, cuando
cuando se juzga a una mujer en un trabajo, en lo que sea, no necesariamente siempre se hace de la misma manera que se hace con el hombre, ¿no? Poníamos el ejemplo, un ejemplo que yo le pongo a veces, ¿no?, a mis estudiantes más grandes, así como ustedes, es como que de pronto una mujer, ¿no? Y sobre todo cuando es una mujer atractiva, una mujer joven, ¿no? Consigue un reconocimiento en el trabajo, ¿no? Siempre tiene que haber un mal hablado que dice, ah, no, es que seguramente ella tiene que ver con el jefe, ah, no, es que seguramente ha hecho esto, ha hecho lo otro, ah, no, es que seguramente se ha hecho amiga de tal. Entonces, no puede reconocer que una persona, que una mujer puede tener las mismas capacidades, ¿no? Y habilidades que un hombre, sino que, como les decía hace un rato, siempre tiene que estar demostrándolo, ¿no? Y a veces ella ni siquiera sabe que están hablando esas cosas de ella, pero se asumen simplemente, se asumen porque hay eso, ¿no? Hay eso todavía. Y bueno, y si vamos más allá, ¿no? Está el tema de los feminicidios, ¿no? Que parten, ¿no? Por esta idea de que la mujer... Dime, ¿quieres decir algo? No, no. Ya. De que parten de esta idea que la mujer, ¿no? Es un objeto, ¿no? Que es propiedad del hombre. Y si tú preguntas eso a un hombre, usted te va a decir, no, yo no pienso eso, ¿no? No, yo no pienso eso, ¿no? Pero nadie te va a decir sí. Bueno, algunas personas sí, pero muy pocas te van a decir, sí, yo soy machista, ¿no? Generalmente te van a decir, no, yo no soy machista, solamente que son cosas que no se dan cuenta, ¿no? Generalmente, ¿por qué se dan los feminicidios? ¿No? A dos personas, ¿no? Tienen una relación, la mujer decide cortar esa relación y el otro no lo acepta, ¿no? Entonces está esa idea, ¿no? Si no estás conmigo, no estás con nadie, entonces mejor te mato, ¿no? Pero eso no se consideraría feminicidios. Disculpe. Los feminicidios, en el término en el que se dice feminicidios, es cuando las matan por el simple hecho de ser mujeres. Y hay una causa ahí, o sea, que en realidad catalogizan los feminicidios y en realidad está mal dicho que Claro, eso sería un feminicidio. bueno, lo Sería que un pasa es femicidio. que matar por el simple hecho de ser mujer, o sea, literalmente no se va a dar, o sea, es difícil, ¿no? Que alguien te mate literalmente por el hecho de ser mujer, pero pero este ejemplo que yo te doy, obviamente sería un feminicidio porque tiene que ver con la idea de que un hombre puede tener sobre la mujer, ¿no? O sea, es mi mujer, ¿no? Es mi mujer, y si no está conmigo, no está con nadie más, entonces por eso la mato. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de un feminicidio. Ahora, esas ideas nada más se combaten con educación. Difícil, ¿no? Difícil porque, no sé, o sea, la Pero televisión, dime. ¿no considera que en realidad entonces el término feminicidio en realidad no existiría porque las causas no se, o sea, no están relacionadas con la definición de la palabra? En todo caso, no debería ser homicidio en total. Bueno, es que, como te digo, si tomamos la definición que tú me dices, nadie va a ir y va a decir, ah, la mato literalmente por ser mujer, pero sí por las ideas que se tienen alrededor de ser mujer, ¿no? Las ideas que se tienen alrededor de esa mujer y generalmente, ¿no? Lo que se cataloga como feminicidio tiene que ver con lo que antes se denominaban los crímenes pasionales, entre comillas, recontra Sí. comillas, ¿no? Que es un término horrible. Es decir, ¿no? Siempre, ¿no? O generalmente este tipo de hechos son cometidos por alguien que ha sido la expareja o la pareja, por cosas así que tienen que ver con los celos, ¿no? Entonces, no te va a matar por el hecho de ser mujer, pero sí con las ideas alrededor de ser mujer, ¿no? Con todas esas ideas obviamente erróneas, ¿no? Sobre ser mujer y cómo prevalece, ¿no? Tu valor así como hombre, ¿no? Sobre la mujer, ¿no? Entonces yo no creo que debería cambiarse ese término, porque de que existen casos, ¿no? Obviamente si te matan por robarte, ¿no? No es un feminicidio. Eso no, o sea, si tú estás ahí, ¿no? Y te Pero, metes... otra pregunta. Pero digamos que si la pareja es de homosexuales, dos mujeres, y una pues porque no cumplió con lo que ella quería, la mata a la otra, entonces eso también se consideraría feminicidio, o solamente por los genitales que tiene el hombre, relacionamos con que, ah, como es un hombre, feminicidio al toque, o tiene alguna diferencia, o algo. Es por los ideales, o sea, no es porque sea mujer se le está diciendo, o sea, feminicidio, o sea, si yo te mato, no es que sea feminicidio al toque, ¿no? O sea, tiene que ser por causas que ronden esas ideas, ¿no? De esas ideas machistas. O sea, pero que si yo te mato, digamos, en defensa propia, que tú me estás atacando, o sea, No, yo eso creo no es que no, feminicidio, ¿no? eso no es un feminicidio, ese es un Tampoco lo asesinato, consideraría de un igual forma. homicidio
clásico, por así decirlo. Claro, es lo que te decía, ¿no? O sea, si tú estás en la calle y te matan para robarte tu cartera, eso no es un feminicidio, ¿no? Pero si matan a una mujer porque, o sea, si tu expareja te mata porque le engañaste, eso sí es un feminicidio, ¿no? Ahora, obviamente el término es ahí bastante discutible, ¿no? Hay personas que lo han cuestionado, ¿no? Pero creo que sirve para poder visibilizar el hecho, ¿no? De que a las mujeres se le mata por esas cosas. Mira, puede ser que haya mujeres que hayan matado a sus esposos o a sus parejas por eso, porque le engañaron. Pero obviamente si hacemos así como que la comparación, ¿no? De la estadística, ¿no? Obviamente va a sobrepasar la cantidad de mujeres que son matadas por esa causa. Entonces yo pienso que ese término está ahí, ¿no? Si bien puede ser discutible, ¿no? Para visibilizar que es un crimen que se comete, ¿no? Y hay digamos, una cantidad importante, ¿no? de esos casos, Pero en ¿no? realidad, bueno, las mujeres, es verdad, podemos morir más por causas de homicidio, pero los hombres a nivel mundial mueren más que nosotras. Tienen más Sí, pero muertes. eso, claro, pero mueren por otras causas, ¿no? Entonces es una lucha El diferente. 35%, los hombres hacen el 35% de agresiones en el domicilio y las mujeres somos las que más tenemos la violencia psicológica. Ujú. Entonces también se considera un tipo de violencia, ¿no es cierto? Entonces, Pero Claro, es más difícil que una mujer mate a un hombre, o sea. en realidad no, no es difícil. a ver, es cierto lo que tú dices, o sea, la mayor cantidad de gente que muere por homicidio, sí conozco ese dato, no son hombres, pero lo que estoy diciendo es que el hecho del feminicidio, ¿no? Es esta figura de matar a la mujer por esas causas, ¿no? De ideas relacionadas a su condición de mujer, ¿no? Y el hecho de que mueran más hombres que mujeres, ¿no? No borra que este problema no debe existir o que esta lucha no sea válida, ¿no? Es como decir, asesinatos de personas, por su orientación, ¿no? Por su orientación sexual, ¿no? Personas no sé, pues LGBT, ¿no? ¿Existen? ¿No? Sí existe. ¿Es un porcentaje enorme? No, pero sí existe. Entonces, Entonces, eso no pero quiere decir que esa lucha no sea válida, que no sea importante, que no deba hacerse visible, ¿no? O sea, yo creo que está bien, eh, está bien que cada uno, ¿no? Desde sus intereses, desde sus ideales, ¿no? Luche por lo que le parece prioritario. pero en Ujú. todo caso no deberíamos, en vez de centrarnos en un solo género, no deberíamos centrarnos en los dos géneros para ayudar a los dos géneros, ya que los dos tienen problemáticas. Pero es que no es que sea una competencia, ¿saben? O No, sea, no, es por eso es hablo. que, o sea, entre mujeres se han ayudado y han creado un movimiento. Entre las personas también que pertenecen o sea, a la comunidad LGBT, se unen y hacen como que marchas contra esto, ¿entiendes? Entonces, y los hombres no hacen eso. O sea, si ellos no quieren, no, pues En realidad sí lo hacen. ya, Hay un entonces movimiento ellos en felices Perú. con lo suyo y las feministas felices con lo suyo. O sea, no es que Pero tanto que exactamente, busquen a el ver, hay un consumo. movimiento que en esta sala de 4 personas solo uno lo conoce y es porque lo ha investigado. O sea, el movimiento no es conocido, o sea, no es que salga en la tele. O sea, para conocerlo tienes que investigarlo, ponerte a buscar, o sea, Igual que el no es que- igual que Sí. Lo no, no que, es feministas. cierto, lo de los a ver, movimientos. lo Está por que, todos lados porque tienen más publicidad, lógicamente, ¿no? Exacto, pues, o Hacen sea, muchísima pero más a es ver, lo porque, que pasa es que este argumento a mí me parece como que no tiene mucho peso. Es como decir, a ver, hay activistas, justo ayer estaba leyendo sobre eso, hay activistas que están en contra, por ejemplo, de las corridas de toros, movimientos antitaurinos. Entonces tú le vas a decir, oye, pero ¿por qué luchas por los toros? Si los cerdos también mueren, ¿no? Oye, pero ¿por qué luchas por los toros si también hay peleas de gallos y maltratan a los gallos? Entonces tú no le puedes decir eso porque, como te digo, cada persona tiene sus ideales y sus prioridades. Entonces yo como mujer, ¿no? Eso lo entiendo, totalmente. Cada persona tiene sus ideales y sus formas de pensar, etcétera. Las preguntas que le hice son otra cosa. Entonces, ¿Cuál es la pregunta? las preguntas que le hice hace un rato. Pero ¿cuál es? Esa, Repítela. la de que por qué
o sea, no luchan por los dos géneros. Exacto, exacto. Porque solamente se Te lo acabo de dan con uno explicar. solo. ¿Podría volverlo a explicar, Sara? Lo- Por favor. Lo que te estoy diciendo, lo mismo que tú vas a decir, o sea, cada persona elige, ¿no? ¿Cuál es el ideal que va a priorizar, cuál es la lucha, el activismo que va a tomar, ¿no? Y porque responde, como te digo, a sus intereses, a su vivencia, ¿no? Por ejemplo, a una mujer que ha sido abusada, por ejemplo, imagínate cuando ha sido niña, si ella decide hacer activismo contra el abuso infantil, tú le vas a decir, ¿y por qué no luchas por los hombres? O sea, yo creo que eso es algo bastante personal, ¿no? Eso es algo bastante personal, ¿no? Y, o sea, no quiere decir que ser feminista o luchar por una causa feminista no quiere decir que no estás diciendo los hombres no sufren, no estás diciendo los hombres no los matan, no estás diciendo ni siquiera estás diciendo las mujeres sufren más que los hombres. Solo estás diciendo que te gustaría que esa desigualdad que existe por esas causas no deberían estar. Solamente significa eso, ¿no? Y bueno, y como te digo, cada persona elige, ¿no? De qué lado quiere ponerse o qué cosa es lo que desea priorizar. O sea, yo no creo que en la mayoría de casos, una persona que se enuncie feminista quiera decir con eso, los hombres no sufren, los hombres no tienen lucha, la vida de los hombres no vale. O sea, eso no es, ¿no? O sea, o por lo menos yo no lo veo así, ¿no? Yo lo veo como que, eh, o sea, porque uno como mujer, ¿no? Una como mujer va a sufrir diferentes violencias a lo largo de su vida, ¿no? Entonces reflexiona sobre eso y piensa, ¿no? En cuáles son las causas de esta violencia o de estas violencias y por qué, ¿no? Y cómo y de qué manera se puede hacer para erradicarlo, ¿no? En ningún momento priorizar una lucha significa invalidar otra. Simplemente es como te digo, tomar posición por tus ideales personales, ¿no? Ahora, si tú quieres, ¿no? Si alguien opta, ¿no? Por hacer como dices tú, un activismo por hombres y por mujeres al mismo tiempo, también es válido, ¿no? Solamente recordar, ¿no? Que las problemáticas que atraviesan, ¿no? Al sexo femenino y al masculino son diferentes, ¿no? O sea, como tú dices, los hombres, sí, mueren más que las mujeres, ¿no? Por causas de homicidio, pero las mujeres tienen otras preocupaciones diferentes, ¿no? Entonces son agendas distintas. Entonces, en ese sentido, ¿no? Yo creo que es válido, ¿no? Y no es cuestionable. Es como te digo, el ejemplo que te ponía hace un momento, o sea, el hecho de que haya un movimiento antitaurino no invalida que hayan otros animales que también son maltratados, ¿no? Pero ya cada persona decide, ¿no? Cuál es lo que quiere defender. Yo no pienso que todos deberían ser feministas, ni mucho menos. O sea, sería lo ideal, pero yo no pienso que sea lo ideal, ¿no? O sea, no creo que sea realista, mejor dicho, no creo que sea realista, ¿no? Pretender que sea así, ¿no? Siempre y cuando se respete la igualdad, ¿no? No creo que tengamos que obligar a todo el mundo a que sea feminista, ¿no? De repente sería bueno, pero no se puede y no es realista. Interesante su punto de vista. La siguiente pregunta es, ¿se considera feminista y por qué? Bueno, eso de como que ese digamos, o posicionarte, ¿no? Con una etiqueta u otro, es asumir una posición política, aunque no se quiera, ¿no? Y es complicado, ¿no? Pero digamos, yo considero que en feminismo, ¿no? O sea, después de haber visto, leído, ¿no? Y tantas cosas y haber pasado por tanto, considero, como te dije hace un rato, que feminismo simplemente es luchar, ¿no? Por esa causa de igualdad, de equidad, ¿no? Y, y eso es lo que yo quiero. Entonces, en ese sentido, sí me considero feminista, ¿no? Pero como te digo, como te digo, es una responsabilidad también, ¿no? Porque, como te digo, enunciarse con una etiqueta u otra, ¿no? Tiene una carga política que va más allá, ¿no? De simplemente decir soy esto, soy lo otro, ¿no? Entonces, digamos, yo sí me he considerado así, ¿no? Por mucho tiempo y creo que en tanto que desde mi posición, ¿no? Como profesora, así, trato de hacer
de inculcar ese tipo de valores, ¿no? De tratar de erradicarles esas ideas machistas que te digo que siempre están ahí. Entonces, sí, ¿no? Yo te diría que sí, soy feminista, pero también está lo otro, ¿no? Que tampoco, eso no quiere decir que yo tomaría mi posición de docente para decir a todo el mundo, tú también tienes que ser feminista, todos tenemos que ser feministas, porque eso es algo muy personal, ¿no? ¿Qué pasó? Pensé que se había ido el internet. Ok, ok, a ver, para cambiar un poquito ya el tema, cuéntanos, ¿a usted le gusta el reggaetón o le parece un género musical machista? Bueno, puedo disfrutar de algunas canciones, de algunos ritmos, ¿no? Que, o sea, uno no es ajeno a las cosas que están ahí, ¿no? Y puede entretener, pero al igual que la mayoría de géneros musicales, ¿no? El contenido de las letras siempre se puede cuestionar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el otro día pensaba en una canción de The Beatles, ¿no? Que es una de las bandas de rock más famosas del mundo, ¿no? Y referente a todo el mundo y que jamás nadie se les ocurre decir que son machistas, pero tienen una canción, ¿no? Que, por ejemplo, su letra dice algo así como que, eh, si yo te veo, ¿no? Con otro hombre, te voy a matar, una cosa así prácticamente, ¿no? Se llama Run for Your Life, Run for Your Life. Entonces, y nadie se le ocurre cuestionar estas cosas, ¿no? Ahora, el hecho de que el reggaetón esté ahí y sea lo que está más visible, ¿no? Es lo que hace que nosotros pensemos, ¿no? Sí, entonces, si tú eres feminista, no te puede gustar el reggaetón, pero es que eso está en todas las manifestaciones artísticas, o sea, siempre va a haber, no sé, pues en las películas, ¿no? O lo que está de moda ahorita, por ejemplo, la serie, ¿no? Juego del calamar, que hay violencia, ¿no? Y el hecho de que tú veas eso no significa que tú avales la violencia, ¿no? O el hecho de que tú leas un libro donde ocurre no sé, pues un abuso a una mujer, tampoco significa que tú seas, ¿no? Que tú seas un abusador, Es un ¿no? abusador, exacto, o sea, Claro, entonces, o sea, escuchamos con el el tema reggaetón. del reggaetón, lo único que me complica, ¿no? Es que como la música siempre está ahí, ¿no? Está por todos lados, entonces, y sí me ha pasado, ¿no? O sea, que puede aparecer un niño pequeño, una niña pequeña de 4 o 5 años y está cantando como si nada, mi cama suena y suena, ¿no? Cosa que no es, no es muy, no me parece bueno, ¿no? O sea, no me parece adecuado. Pero ahí tiene que ver también con la regulación de contenidos que no siempre se puede dar, ¿no? No siempre se puede dar, porque a veces uno está en la calle y escucha o en un programa de televisión, ¿no? Pero ahí también tiene que ver mucho los padres, ¿no? O sea, y los profesores, ¿no? Cómo ellos filtran el contenido de sus hijos. Es como lo mismo, o sea, así como a mí no me gustaría que mis estudiantes pequeños, ¿no? O si yo tuviera hijo, mi hijo escuche mi cama suena y suena, o somos felices los cuatro, tampoco me gustaría que esté mirando el juego del calamar, que sí, y algunos padres de familia lo dejan como si nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema, ¿no? Que es bastante debatible, ¿no? Pero si yo dijera, no voy a consumir nada que tenga contenido machista nunca más, entonces probablemente no podría ver ninguna película ni leer ningún libro, o muy pocos, ¿no? Ahora, de que me gusta el reggaetón o no me gusta, la verdad no es mi género favorito, me puedo reír así un rato, ¿no? Pero obviamente lo que dice ahí las letras es cuestionable, ¿no? Y no, digamos, como te digo, yo no lo promovería, ¿no? Como, a mí me da como que, ¿cómo se dice? O sea, me da una sensación extraña cuando escucho, ¿no? O veo a unos niños así de 5 o 6 años cantando, bailando y los demás ahí celebrando como si fuera algo bueno, porque quieras o no, estos contenidos de las letras se queda ahí, ¿no? O sea, se queda y es algo que más adelante pueda asumir, ¿no? Ahora, de que se puede cuestionar como todos, pero te digo, o sea, tampoco podemos censurar, ¿no? Porque si censuráramos cualquier producto cultural, artístico, con contenido machista, entonces nos quedaríamos sin nada. Y ahí, bueno, ¿no? También está, ¿no? Esto de la corrección política, ¿no? Que ahora se habla mucho, ¿no? Entonces, hacer algo que no ofenda a nadie es casi imposible, ¿no? Ahora, el reggaetón se va a otro extremo, ¿no? Porque también, pero
pero bueno, ¿no? O sea, yo creo que como personas adultas, ustedes como jóvenes, ¿no? Obviamente pueden diferenciar que eso nada más se trata de una letra que es diversión y que no va a afectar para nada su forma de pensar, ¿no? O de ver a las mujeres, ¿no? O a los hombres, qué sé yo. Pero en un niño es diferente, ¿no? Porque el niño recién está aprendiendo y recién está aprendiendo a discernir, ¿no? Entonces ahí sí lo veo distinto. Ok. ¿Cuáles Sí. escritoras deberíamos leer y casi no son promocionadas? Ah, bueno, escritoras. Mira, la verdad es que, bueno, yo voy a hablar en mi posición como profesora, ¿no? O sea, si tú le preguntas a un estudiante de colegio, de secundaria, oye, te pregunto a ti, ¿qué escritoras peruanas conocen? A ver, dime tres. Escritoras Díganme, peruanas. ajá, Am, ¿Cómo se llama esta? Creo que Blanca Varela es peruana. sí, Blanca Varela. ya. Y bueno, y ahí quedó, ¿no? Entonces, Esa es una. claro, no está súper bien, porque cuando yo estaba en el colegio creo que no sabía quién era Blanca Varela, ¿no? Entonces, Sí. este, pero si te digo tres, ya las cosas se ponen difíciles, ¿no? Entonces yo pregunto y Probablemente me puedo dicen, pensar en una más, pero no llego a tres. dicen Clorinda Mato de Turner, ¿no? Que es del siglo XIX, ¿no? Y por ahí pues me pueden decir una más, qué sé yo, Amarilis, ¿no? Que estamos hablando de la época colonial, ¿no? Entonces, y ahí se quedan. Y eso, ¿no? Eso me lo diría un alumno muy aplicado. Generalmente me van a decir, no me van a decir nada, ¿no? Entonces, hay un problema, obviamente, es que eso no quiere decir que no hayan escritoras peruanas, ¿no? O sea, sí que las hay, solamente que desde la educación básica regular no se han promovido lo suficiente, ¿no? Eh, Hay menos escritoras que escritores, es una realidad. ¿Por qué? Porque obviamente las mujeres no tenían el mismo acceso a la educación que los hombres, ¿no? Si hablamos del siglo XIX para atrás, ¿no? Y incluso del siglo XX no había la misma cantidad de mujeres que escribían o que se atrevían a hacerlo, ¿no? Que podían hacerlo. Hay menos, pero eso no quiere decir que no hay, ¿no? Entonces, bueno, la que tú has mencionado, Blanca Varela, obviamente es el gran referente de la poesía peruana, ¿no? O sea, y a mí me encanta particularmente, ¿no? Pero también hay otras, ¿no? Hay narradoras, ¿no? Hay narradoras como, por ejemplo, Laura Riesco, como Karina Pacheco, ¿no? Y bueno, y muchísimas más, ¿no? Pero si pensamos también, tal vez ustedes por ahí deben haber visto que actualmente las mujeres también escriben, o sea, hay chicas jóvenes y no tan jóvenes que también escriben, ¿no? Por ejemplo, alguien que a mí me gustó mucho leerla, ¿no? Es la que fue congresista hace un poco, la señora Rocío Silva Santisteban, ¿no? Ella, ganó un premio de poesía, ¿no? Y ha escrito cosas bastante interesantes en la poesía, ¿no? Bueno, no se le leen lo suficiente, o ni siquiera seguramente la conocen, ¿no? Ahora también chicas jóvenes, por ejemplo, ahora pienso en bueno, ustedes vieron a esta chica que también fue entrevistada por un grupo de sus compañeros, ¿no? Que es una amiga mía que se hace llamar Liz Norton, ¿ya? O María Font, ¿no? Ella es una chica joven que ha publicado poemarios, ¿no? Y que sigue en eso, ¿no? Entonces, aunque no parezca, ¿no? Aunque no parezca, hay mujeres que escriben, que escribieron y que siguen escribiendo y que escribirán, solamente que lamentablemente no se les dio o no se les da el suficiente apoyo, pero yo creo que las cosas están cambiando, ¿no? Y, y poco a poco se les va a dar la visibilidad que merecen, ¿no? A mí me molesta cuando tú le preguntas a alguien y dices, no, es que las mujeres no escriben o escriben mal, pero es que si buscas un poco, ¿no? Vas a encontrar cosas buenas, o sea, la misma Blanca Varela, que es una de las, digamos, ¿no? La poeta más conocida, ¿no? La mayoría de la gente ni siquiera sabe quién es, no la conoce, pero tiene unos poemas que son espectaculares, ¿no? Y que así se podrían leer desde el colegio, ¿no? O sea, porque incluso, bueno, esto ya es un poco salirme del tema, pero, o sea, en los colegios, en la clase de literatura, esto generalmente se le da prioridad a la narrativa. Poesía muy poco, poesía César Vallejo, fin, ¿no?
César Vallejo, fin. Pablo Neruda, fin. Ahí terminó todo su conocimiento sobre la poesía, ¿no? Porque se le da mucha prioridad a lo que es la narrativa, y esto es, ¿no? Si es que se les enseña literatura, porque en algunos casos no hay mucha, no le toman demasiada importancia, o tal vez el horario no lo permite, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les diría. Está bien. Bueno, hablando de esto, ¿cuál es su escritor o escritora favorita? Bueno, justo, ¿no? Mencionábamos, ¿no? A Blanca Varela, que es una poeta que yo he leído mucho, ¿no? Pero yo soy una persona que ha ido cambiando, ¿no? En ese sentido, ¿no? Antes me gustaba mucho la narrativa, ¿no? Y me gustaba, no sé, pues Roberto Bolaño, o algunos así como que más clásicos, como Oscar Wilde, ¿no? Cosas oscuras como Edgar Allan Poe, ¿no? Pero, o sea, después pasé más al lado de la poesía, ¿no? Y aparte de Blanca Varela, me gustan mucho, ¿no? Los poetas peruanos, ¿no? Como Javier Heró, Antonio Cisneros, ¿no? Rodolfo Inostroza, ¿no? Y bueno, eso es lo que más se disfruta. Y obviamente César Vallejo, ¿no? Que, o sea, tal vez suena como que muy trillado, muy cliché, pero es porque es impresionante, pues, ¿no? Es alucinante, y yo cada vez que lo leo me sigo sorprendiendo, ¿no? Entonces, estos últimos años me he decantado más, ¿no? Por la lectura de la poesía peruana, y realmente el Perú tiene una tradición tan, pero tan rica en poesía que no se le presta atención. Es como que dicen, y literatura para Mario Vargas Llosa, fin, ¿no? Pero, o sea, aparte de Vargas Llosa, hay un mundo así inmenso en la poesía que está por descubrirse, ¿no? Y creo que es tarea también de los profesores de literatura, ¿no? Ahí darlo a conocer, que yo sé de muchos colegas que lo están haciendo, ¿no? Pero no es la mayoría. Está bien, está bien. Bueno, y ya para terminar esta entrevista, queremos preguntarle si usted se animaría en un futuro cercano o lejano a escribir un libro. Y queríamos saber si de qué sería, sobre educación o sobre otro tema. Bueno, a mí me gusta escribir, ¿no? Sí me gusta escribir, a veces escribo cuentos, no, jamás he publicado nada, ¿no? Pero sí he tenido la idea, ¿no? En algún momento sí me gustaría publicar algo, ¿no? He tenido la idea de publicar cuentos para jóvenes, ¿no? Para niños, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por otro lado, también, sí, también he pensado en publicar ensayos, ¿no? Sobre literatura, sobre educación, ¿no? Entonces, sí es un proyecto que lo tengo, ¿no? Que a veces así lo vengo trabajando, y que sí me gustaría que en algún momento se concrete, ¿no? Porque creo que lo importante es que las ideas de uno se difundan, ¿no? Porque después, no sé, pues, o sea, después si yo me muero mañana, entonces ¿dónde quedó, no? Todo lo que yo pensaba, todo lo que yo quería. Entonces, la mejor manera, aparte, obviamente, ¿no? De tener un momento así como ¿no? Una entrevista, un video, ¿no? La mejor manera es hacerlo, obviamente, ¿no? Con una publicación, y, bueno, sí, sería chévere, ¿no? Que en algún futuro no muy lejano esto pudiera darse. Está bien. Bueno, y con esto damos por concluida la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Ajá. Ha sido un gusto tenerla por acá. Y nada, espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Sí, cuando quieran. Gracias a ustedes. Igual. Sí, Gracias por la Un entrevista. gusto tenerla invitada.